Muy buenos días. Con un saludo cordial del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho. A nosotros en la división de Universidad Abierta es muy emotivo y con mucho gusto de que tengamos hoy la oportunidad de contar con el maestro Ricardo Peralta Saucedo, el maestro que en realidad nos va a hablar respecto a la conferencia Sistema Nacional Anticorrupción como Política Pública en México. En realidad, hablar del maestro Ricardo Peralta tiene un currículum extenso. Haremos una muy breve síntesis de su currículum. El maestro Ricardo Peralta Saucedo es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, tiene 44 años, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde además, desde hace 10 años, imparte las cátedras de Teoría de la Ley Penal y el Delito, Derecho de la Integración Económica y Régimen Jurídico del Comercio Exterior y Administración Jurídica. Cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada y Sistema Penal Oral, así como en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. Con experiencia de más de 20 años en el ejercicio de la profesión, así como en la Procuración de Justicia local y federal, en el Poder Legislativo e iniciativa privada. Ha sido, entre otros cargos, en la Administración Pública, director de operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, director de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas de Personal Interno en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, hoy SEIDO, de la Procuraduría General de la República, jefe de Departamento de Investigación de Asuntos Internos en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, técnico superior en el Departamento de Selección y Reclutamiento de la Policía Judicial Federal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros. En la iniciativa privada, ha colaborado en la empresa transnacional chilena Alto México como director general jurídico a nivel nacional. En el Grupo Autofin México, coordinador general de Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero. Gerente jurídico, penal y representante legal de más de 80 empresas que integran el grupo empresarial, coordinando a más de 180 abogados litigantes, 50 despachos jurídicos y con más de 19,000 asuntos judiciales de supervisión en materia civil, penal, laboral y corporativos. Respecto a sociedades y asociaciones a las que pertenece, es presidente de México Correcto, Asociación Civil, Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Abogados AC, miembro activo de Ministerios de Amor, Asociación Civil, Rescate de Niños en Condición de Calle, y hasta octubre de 2015 secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se coordinó con las 36 distintas comisiones que integran, logrando acuerdos legislativos y políticos entre los distintos grupos parlamentarios, dando los mejores rendimientos en la historia de esta institución, actividad lograda gracias a su característica apartidista e institucional. Ha escrito diversos artículos periodísticos como experto en temas anticorrupción y prevención del lavado de dinero, y actualmente dedica sus esfuerzos en la academia, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el ejercicio privado de su profesión. Para nosotros en realidad es un privilegio contar con académicos como el maestro Ricardo Peralta Saucedo, a quien ya sin mayor preámbulo y para que ustedes tengan la oportunidad de averiguar su conocimiento, los dejamos con ustedes. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias a todos ustedes. Es un gusto ver a caras conocidas, a mis queridos alumnos, maestros de la Facultad de Derecho. Es un gusto tenerlos aquí presentes. Quiero agradecer principalmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, porque él ha sido el primer interesado en tener estos temas del Sistema Nacional Anticorrupción para posicionar otra vez a la Facultad de Derecho
a la Universidad Nacional en temas de gran relevancia que interesan a toda la nación. Nuestra universidad se debe de posicionar como punta de lanza en los grandes temas nacionales. Es muy importante que el Sistema Nacional Anticorrupción se vea blindado desde el punto de vista académico, no solamente en la parte política, no solamente en su propia operación, sino que la Universidad Nacional sea la impulsora de este propio sistema a través de sus aulas, a través de este tipo de conferencias, donde se difunda a nivel nacional todo lo que tiene que ver con el propio sistema. Mucho en los últimos meses, en décadas, hemos escuchado acerca de la corrupción. Lo que nosotros nos toca como abogados en la parte del derecho, conocemos a la corrupción como una circunstancia de delito, es decir, hay un catálogo muy importante en el Código Penal que establece los delitos. Pero hay distintas formas de corrupción. Tenemos, por ejemplo, la corrupción electoral, tenemos la corrupción vista desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, la violación a los valores éticos, los valores morales, pero tenemos un serio problema de la percepción de la corrupción en nuestro país. Desafortunadamente, México ocupa el último lugar de la OCDE de los países más corruptos. Es desafortunado este lugar que tiene México. Sin embargo, la percepción de los mexicanos respecto a los actos de corrupción es diferente. Por ejemplo, para algunas personas quizá el llevarse el material de oficina a su casa no es un acto de corrupción, porque es de la oficina, es posible llevárselo. Quizá para algunas personas ofrecer alguna cantidad de dinero para resolver un problema a un oficial de tránsito es simplemente una ocurrencia. Todo este tipo de actitudes, de conductas, son las que hemos dejado de hacer durante muchos años. Es muy necesario que desde todos los ámbitos de nuestro país comencemos a hacer un cambio de conciencia en el país, en nuestras personas, con nuestros maestros, con nuestros alumnos, para modificar esa idiosincrasia que se cree que es una cultura. Tenemos que desarraigar esa creencia que es una cultura mexicana. Bajo ninguna circunstancia nos pueden seguir viendo como un país corrupto. También les quiero comentar que la corrupción no se trata de un acto. La corrupción es una red de complicidades. Siempre va a ir acompañada de un binomio, es decir, la corrupción no se mueve sola, no existe una persona corrupta, existen corruptos, y en virtud de esa pluralidad, llamándolo así como corruptos, es que existe esa red de corrupción, es decir, es una red de complicidades para que se lleve a cabo los actos de corrupción. En virtud de ello, hay una gran aliada para que pueda existir la corrupción, y me refiero a la impunidad. Si no existiera la impunidad, es decir, que no sucede nada, hemos visto durante semanas, durante meses, durante años, durante décadas, escándalos políticos que solamente los conocemos a través de los medios de comunicación. ¿Cómo concluyen esos escándalos políticos? Concluyen con otro escándalo político, es decir, necesita haber un escándalo político más grande que oculte el anterior, y estamos ya a la expectativa, semana a semana, casi diario incluso, de ver qué nuevo escándalo vamos a conocer de políticos, de legisladores, de empresarios. El tema de la corrupción, señores, también hay que decirlo con todas sus letras, involucra a la sociedad entera, nos involucra a todos, en la comisión y en la omisión. Porque pensar que solamente los políticos, que solamente los servidores públicos participan de los actos de corrupción, no solamente es un tema de ingenuidad, es falso. En la corrupción participan todos. Y en virtud de ello, todos somos responsables. ¿Cómo estamos esperando que funcione? En principio tenemos que encontrar las formas
para que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea de nueva cuenta una ocurrencia legal, una ocurrencia de la sociedad civil, una ocurrencia de los legisladores. De igual forma, es responsabilidad de todos los que estamos aquí que se difunda cómo debe de funcionar este Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos frente a una deuda social en nuestro país. Esta deuda social tiene que ver con lo que dejamos de hacer hace más de 70 años. Si hubiéramos reaccionado como país frente a este cáncer que conocíamos, frente a esta herencia, puedo decirlo hasta prehispánica, a esta herencia colonizadora que traemos en los efectos de la corrupción, otro sería nuestro país. Sin embargo, nada podemos hacer lamentándonos de lo que ya no sucede, de como ya lo leemos, decía yo, en los medios de comunicación, lo escuchamos, lo vemos con enojo, vaya, lo estamos llegando a ver hasta con cierto sarcasmo y además humor negro, porque no vemos resultados. Vemos el escándalo de un gobernador, vemos el escándalo de otro gobernador, de otro partido político, con procedimientos legales, con juicios de procedencia, con renuncias, con investigaciones, donde empiezan a investigarse algunos servidores públicos de segundo, tercer, cuarto nivel, pero a titular al responsable principal de esos actos de corrupción. Todavía no vemos en la historia de México que se escriba un escándalo donde todos aplaudamos y digamos qué bueno, y que esos escándalos sean que hay culpables, que hay sancionados, que hay sentenciados, y que cada vez se cubriera una portada periodística con otro escándalo de otro detenido más. De eso sí estaríamos muy orgullosos. Pero para que eso ocurra, pues no solamente tiene que avanzar democráticamente el sistema, sino que tenemos todos que unir esfuerzos, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de no sentirme orgulloso institucionalmente de mi país. México es un país grande, es un país que tiene una enorme capacidad de crecer. Está lleno de jóvenes, de gente estudiosa, de gente preocupada. Sin embargo, yo estoy harto de no poder presumir a mis instituciones a nivel nacional ni a nivel internacional. Desafortunadamente, a nivel internacional, estamos vistos como un país corrupto. Esta falta de claridad, esta falta de transparencia, no es otra cosa más que la omisión y la falta de voluntad política que ha venido existiendo en los años anteriores. Por eso es momento de pensar a dónde queremos llegar como país, como nación, qué país le queremos heredar a las siguientes generaciones. Estoy viendo aquí jóvenes menores de 20 años que están en la década de entre los 20 y los 30, etc. ¿Qué país quieren ustedes que les heredemos? ¿Un país lleno de propuestas? ¿Un país lleno de buenas intenciones? ¿Un país con deseos? ¿O un país que efectivamente tenga una visión de crecimiento hacia el futuro? No hay forma de que este país se desarrolle económicamente, social y políticamente si no hay toda la confianza para poder invertir en él, si no hay la confianza para tener relaciones claras, y por supuesto podemos luchar todos contra la peor crisis que tiene México. ¿Saben ustedes cuál es la peor crisis que tiene México? La crisis de líderes, la crisis de credibilidad, donde nadie le cree a nadie, muchas veces, donde desafortunadamente proyecto político que llega, propuesta que llega, es votada en virtud de los gremios, pero no con la convicción de que esos líderes efectivamente pueden cambiar el rumbo de nuestra nación. Les agradezco pues que estén aquí. Este es un pequeño mensaje introductorio. Vamos a continuar con esta exposición porque
el Sistema Nacional Anticorrupción debe de ser visto como una política pública. En principio quiero señalarles qué es una política pública, aunque evidentemente esta es una exposición del propio sistema, es importante aclarar que el Sistema Nacional Anticorrupción no es un programa, no se trata de una acción de gobierno, sino que es una política pública, y en virtud de esa política pública es como le tenemos que dar importancia a su propia operación. En principio, entendamos qué es una política pública. La política pública, en principio, tiene que ver con la transformación de todos los recursos que se generan a través del poder legislativo, por ejemplo, los recursos normativos, que tienen un origen. Ese origen tiene que ver con la identificación de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas políticos. Una vez que se identifique el problema, ¿cuál es el problema más grande de México? El problema de la corrupción. Una vez que se identifica el problema, tiene que haber una formulación de esas alternativas de solución. Todos conocemos que el problema es la corrupción. ¿Cómo resolvemos el problema de la corrupción? Pues con la formulación de alternativas. Déjenme decirles algo muy importante. Este Sistema Nacional Anticorrupción no solamente nació como una política pública al tener identificado el problema de la corrupción. El problema más grave socialmente hablando de nuestro país en los últimos 2 años fue el problema de Ayotzinapa. Un asunto no resuelto, un asunto que jamás debió haber ocurrido, pero ocurrió también gracias a la corrupción, gracias a la impunidad. Ese fue el primer mecanismo que hizo reaccionar a más de 33 organizaciones de la sociedad civil para reunirse y decir qué vamos a hacer con este país, cómo vamos a resolver, cómo vamos a aportar, cómo vamos a desarrollar un país mejor. Bueno, pues en principio necesitamos de una medida donde se haga transparente la actividad de los servidores públicos, porque Ayotzinapa bajo ninguna circunstancia se puede volver a repetir en ninguna región de nuestro país. Una vez que se adopte esa alternativa, es decir, en su momento la proyección que hubo por parte de las organizaciones de la sociedad civil de propiciar una iniciativa que veremos más adelante cómo lo hicieron. Estamos en este momento en la implementación ya del sistema. Ya se publicaron algunas leyes. En esas leyes que vamos a ver más adelante se va a decir también cómo funciona cada una de ellas y cuál es el momento en el que nos encontramos en el sistema de implementación del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Obviamente no podemos tener una evaluación cuando apenas estamos en la implementación del propio sistema. Yo he identificado al Sistema Nacional Anticorrupción desde el punto de vista regulatorio, es decir, hay diversas formas de políticas públicas. La regulatoria es enfocada a lograr que se modifiquen las conductas de personas y que estas conductas sean deseadas, es decir, prevención de los actos de corrupción. Y también atacar las conductas indeseadas, es decir, evitar y promover que los actos de corrupción sean sancionados. Entonces, esta es una política pública de carácter regulatorio, pero también lo es de carácter constituyente. También lo es, decía, de carácter constituyente. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción emana de una reforma constitucional. Entonces tenemos precisamente dos características muy importantes de la política pública, que es constituyente y regulatoria.
También, como ustedes conocen, tenemos algunas políticas que se desarrollan en los gobiernos, pero que tienen que ver algunas veces con la identificación de algún partido político, o tienen que ver la forma de gobernar del Estado. En este caso, esta política pública es una política de Estado y también es una política de gobierno, porque es la primera vez en la historia del país que convergen todas las fuerzas políticas para un fin en común, que es precisamente la política del Sistema Nacional Anticorrupción. También existe una actividad transsectorial, es decir, diversas instancias del gobierno, la Procuraduría General de la República, que después se llamará Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, les decía, que se va a modificar, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal, la Auditoría Superior de la Federación, van a integrarse en un solo eje que más adelante veremos cómo se va a integrar el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso es que es transsectorial, es decir, va de un sector del gobierno a otro y en el cual se funden para realizar esta actividad. Esta es una política nacional, pero también es una política regional y también es una política local, porque esta política, recuerdan ustedes que hace muy poco tiempo la Procuraduría General de la República inició un juicio de inconstitucionalidad en contra, curiosamente, de dos estados de la República, en contra del gobierno del estado de Veracruz y en contra del gobierno de Chihuahua, porque tuvieron la ocurrencia, los gobernadores antes de salir, de emitir su propio sistema anticorrupción, con la intención de blindarse a su salida y evitar que los que continúen en esta gestión administrativa de gobierno tuvieran acceso a los errores que se cometieron en su administración, cosa que es absolutamente ingenua por parte de los que promovieron, por no decir otro calificativo, ingenua porque es inconstitucional. El Sistema Nacional Anticorrupción emana de una reforma constitucional y en este país no puede ir nada por encima de la Constitución Nacional, ni una Constitución local. No puede haber derechos en una Constitución local por encima de la Constitución Nacional. En este caso, esos juicios de inconstitucionalidad fueron válidos, por supuesto, porque el sistema, precisamente por su influencia nacional, tiene que apegarse a lo que resulte del Sistema Nacional Anticorrupción y en virtud de ello, bajarse a los estados de la República y, por supuesto, a los municipios. ¿Qué son las fuerzas políticas? ¿Cómo finalmente funcionó esta iniciativa? Bueno, las fuerzas políticas, como todos ustedes saben, son entes de interés. Son entes ideológicos, entes filosóficos, que tienen como objetivo, o como distintos objetivos, llevar a un buen puerto una idea. Estas fuerzas políticas pueden ser los propios partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los propios ciudadanos, los entes religiosos. Una fuerza política es quien influye para constituir el Estado. Una fuerza política también trabaja para crear instituciones, para la construcción de todas nuestras instituciones. Una fuerza política encuentra en la sociedad terreno fértil para que crezcan estas ideas. Estoy dando este antecedente que es una fuerza política porque a continuación vamos a hablar precisamente de cómo nació originariamente el Sistema Nacional Anticorrupción. En el 2015, como ya lo señalaba, se presentó una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para la creación del propio Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que ocurría antes? Tenemos una primera legislación en los tiempos de Lázaro Cárdenas para la regulación y evaluación y seguimiento de conductas de los servidores públicos. Fue hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, con aquel lema que muchos de ustedes por supuesto no conocen porque no habían nacido, pero que seguramente han leído acerca de la renovación moral. Con esa frase de la renovación moral fueron los inicios de la cultura
de la rendición de cuentas y la transparencia. Miguel de la Madrid impulsó la creación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. ¿Qué es lo que hacía la Secretaría de la Contraloría? Pues precisamente como su nombre lo indica, realizar auditorías a todas las instancias de la administración pública para verificar, que el ejercicio de su función era correcto, pero también investigar a los servidores públicos que eran señalados en la Comisión de Faltas Administrativas, señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Posteriormente cambió su nombre en la época de Fox, y cambió su nombre a esta institución y se llamó Secretaría de la Función Pública, haciendo exactamente las mismas actividades que la Secretaría de la Contraloría. Pero les indico algo muy curioso. Ambas secretarías dependen del propio gobierno y tienen delegaciones en cada una de las instancias de gobierno. Y son los mismos que sancionan y persiguen a los propios servidores públicos. Y era la única instancia de seguimiento de estos procedimientos administrativos en contra de los propios servidores públicos. Dicho de otra forma, eran juez y parte. Y en un Estado de Derecho como el de nosotros, un Estado democrático, ser juez y parte es incongruente. Los resultados de una investigación siempre serán ilegítimos. En virtud de ello se pensó en que no solamente es suficiente la creación de una secretaría del nivel de la Secretaría de Función Pública, porque incluso había una iniciativa para que desapareciera y se fundara otra similar con un nombre diferente. Se creó entonces la iniciativa de fortalecer la Secretaría de la Función Pública e integrar una política pública nacional donde no fuera la única secretaría que participara y llevara precisamente a buen puerto todas las intenciones de la sociedad civil, sino que participara con otras en estas propias actividades. Nunca en la historia de México ha existido una historia como esta, donde la sociedad civil haya sido la que impulsó esta iniciativa ciudadana, apoyada por más de 600,000 firmas, en un proceso inédito en nuestra nación. Pero ellos solamente iban por una modificación en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que era la declaración conocida como la Declaración 3 de 3, que integra la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de intereses y la declaración fiscal. La declaración patrimonial, los que hemos sido servidores públicos, existe desde que somos servidores públicos y antes de ello, muchas décadas antes. Tiene una particularidad, que la sociedad civil solicitaba que esta fuera pública. Y yo soy de la idea que todos los que hemos servido al servicio público nos debemos al escrutinio público, no tenemos nada que esconder, somos pagados por el erario, no tenemos por qué esconder nuestros recursos. El compromiso moral es mucho más grande de que sepan que tienes o no tienes, pero el pretexto también es muy bueno y también hasta cierto punto justificable, el tema de la inseguridad. Entonces estamos envueltos ahora en una dinámica de no poder mostrar cuánto tenemos, porque tenemos un problema de inseguridad que al mismo tiempo es ocasionado por la corrupción y la impunidad. Sin embargo, bueno, esta iniciativa 3 de 3, que solamente iban por esta modificación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resultó fantástica, porque iban por una y salieron con 7 leyes que hoy sustentan el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los principales objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, que esperemos que con el nombramiento de los operadores del mismo no se cometa el error de romper con el principal objetivo del sistema. El principal objetivo del sistema es demoler el patriarcado, el matriarcado de la impunidad y de su hijo bastardo, que es la corrupción. Dicen que nadie quiere tener la maternidad y la paternidad de algo malo. Aquí tienen los dos.
Es la madre y el padre de la corrupción, es la impunidad. Por eso existe la corrupción. Dentro de otro de los objetivos que tiene el sistema, que es un sistema y es una política pública a largo plazo, es heredarles a las generaciones siguientes una forma de denostación, una forma de evitar que el ADN de las generaciones futuras no pueda percibir los actos de corrupción. Si nosotros crecimos en ese ambiente de corrupción, es muy importante que nosotros vayamos creando también, estoy hablando de 20 o 30 años más, donde México efectivamente sea otro, y donde nuestros hijos, que hoy tendrán 10, 15 años de edad, perciban los actos de corrupción no como parte de la convivencia o como parte de la idiosincrasia nacional, como un acto verdaderamente deleznable, porque la corrupción, como la comisión de otros delitos, nadie nace corrupto, nadie nace delincuente, también eso se aprende. Entonces, una forma de romper ese esquema de corrupción viene desde casa, viene con la inclusión incluso en los programas de estudio elementales, universitarios, de posgrado, inculcar los valores morales y éticos que para algunos están en desuso, inculcarlos para evitar que la gente siga creyendo que la corrupción es el camino fácil para crecer. Estas son las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es el eje rector de todo el sistema. Señala esta ley cuáles legislaciones se tienen que modificar y se modificaron, cómo funcionan el resto de instituciones públicas integradas en un organismo horizontal. También la Ley General de Responsabilidades Administrativas que les señalaba a ustedes y que tiene que ver con la 3 de 3. Le señalan así porque son las 3 requisitos que les había ya comentado, que es la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la de conflicto de intereses. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde crea otras funciones dentro del propio tribunal, que también veremos más adelante, cómo se crean otras salas dentro de la propia magistratura. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde le da modificaciones y facultades nuevas a la Secretaría de la Función Pública y también cambiará la denominación de la Procuraduría General de la República como Fiscalía General de la Nación. Las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde también le da más facultades a estas instituciones, principalmente la Auditoría Superior de la Federación, para involucrarse en la revisión de la cuenta pública que tienen cada uno de los estados, donde tienen recursos federales, y no esperarse al final del ejercicio, que es lo que ha venido ocurriendo, que nos damos cuenta del problema que está ocurriendo en un estado de la República un año después, cuando acabó precisamente esa actividad de gobierno. Hoy las facultades que se les dan a las auditorías locales y a la Auditoría Superior de la Federación es involucrarse en la cuenta pública en el momento mismo del ejercicio público. Las reformas al Código Penal es una de las partes más importantes de estas 7 leyes, porque muchas de las faltas administrativas que estaban contempladas solamente en la Ley General de Responsabilidades y que se contemplaban solamente como actos administrativos de sanción, hoy muchos de ellos están considerados como delitos, es decir, se crearon nuevos tipos penales que solamente eran administrativos para darles una forma de carácter penal. Para poder ejecutar los delitos nuevos que existirán y que existen ya en el Código Penal, se modifica la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para la creación de una Fiscalía Anticorrupción, con facultades suficientes precisamente para llevar a cabo los objetivos del Sistema Nacional de Corrupción en la parte penal que más adelante veremos. ¿Dónde nos hemos quedado en el sistema?
Con independencia de la integración legal, el pasado 13 de octubre, el Senado de la República nombró a la Comisión de Selección, que a su vez va a nombrar al Comité de Selección, al Comité de Participación Ciudadana. Esta primera Comisión de Selección tiene que ver con un tema muy importante. ¿Quiénes son los que van a nombrar a este Comité de Participación Ciudadana? Son 5 propuestos de instituciones de investigación, académicos y otros más de parte de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, son 9 en total. ¿Por qué es tan importante que tengan este perfil? Imagínense ustedes en quién vamos a poner en esas posiciones si la experiencia de décadas nos ha enseñado que no se puede confiar en todos, mucho menos en personajes que han estado siempre en la administración pública, que no han hecho otras actividades diferentes y que además han estado de un cargo a otro, con antecedentes de prestigio, de honorabilidad dudosos. La gran mayoría de las personas que hoy ya integran este Comité de Participación Ciudadana y que serán en breve nombrados y la toma de protesta ante el Senado, son gente honorable. Son gente que ha trabajado desde hace muchos años también en el servicio público, pero también ha participado en la iniciativa privada, y la parte más importante, por lo menos en mi forma de ver, que tienen este blindaje que otorga la academia. Al momento de ser parte de un sistema académico, impartir clases, escribir artículos académicos, hace que un servidor público tenga ese blindaje moral para poder ejercer alguna actividad de carácter pública. Entonces, este Comité de Participación Ciudadana es muy importante porque es un núcleo integrador, como nació precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, integra las acciones de gobierno con las peticiones y las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que debe de hacer este comité? En principio, tienen que integrar al resto de las redes sociales de la sociedad civil para que se integren en las tomas de decisiones. No solamente un grupo de la sociedad civil debe participar, deben de participar todos. Entonces, ellos serán los responsables de ir vinculando a las organizaciones de alumnos, de académicos, de otros ciudadanos, de todo el país, para diseñar, terminar de diseñar, porque recuerden algo, no porque estas 7 leyes sean el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, significa que está acabada la reforma. Esto es perfectible, nos falta muchísimo por hacer. Es la primera piedra de un enorme castillo que tenemos que construir entre todos, precisamente para defender a nuestro país contra los actos de corrupción. Posteriormente al Comité de Participación Ciudadana se tiene que nombrar al Comité Coordinador. Este Comité Coordinador, digo yo, es el corazón y el cerebro del Sistema Nacional Anticorrupción, porque va a ser integrado por un órgano colegiado, pero que va a ser horizontal. El hecho de que exista un presidente no significa que ese presidente deberá tomar todas las decisiones él solo. Es un órgano horizontal, les decía yo, de toma de decisiones, donde entre todos de manera colegiada tomarán todas las acciones necesarias para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Y todos estos que estoy aquí señalando son los que integrarán a este Comité Coordinador, que es el presidente, el representante del Comité de Participación Ciudadana que anteriormente ya mencioné, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, después de la Fiscalía General de la Nación, en su momento, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del INAI y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Estas son las funciones que tiene que desarrollar este Comité Coordinador.
En principio, pues tienen que elaborar un plan de trabajo anual. La política del Sistema Nacional Anticorrupción también será responsabilidad de este comité coordinador. Pero una parte muy importante que tiene que elaborar este comité coordinador es la creación de la plataforma digital nacional. ¿A qué se refiere esta plataforma digital nacional? ¿Cuántas veces hemos visto en la calle circular un vehículo sin placas, una persona con una credencial de lector de un domicilio que ya no le pertenece, una persona que vive en un lugar pero en realidad tiene credencial de otro lado, una persona que no es ubicable? No tenemos un banco de datos fiable, no tenemos un banco de datos donde podamos encontrar si una persona tiene o no propiedades, o por lo menos no es accesible o no está completo. Esta plataforma que se pretende diseñar desde el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver precisamente con ello, con la creación y la fusión de un gran banco de datos que sirva para la ejecución de investigaciones de carácter penal, administrativo, y que coadyuve a la lucha contra la corrupción. Esta plataforma digital nacional no solamente tiene que ser diseñada para que exista esta infraestructura, el comité coordinador también debe de suscribir todo tipo de convenios, acuerdos con instituciones internacionales, nacionales, para conocer experiencias extranjeras de cómo han hecho las cosas. En otros países, este Sistema Nacional Anticorrupción lleva décadas funcionando. La palabra corrupción en otros países prácticamente no existe. Es hora de que en nuestro país empecemos a desterrar esta palabra como una de las más deleznables. Dentro del propio comité coordinador existirá también la función de un secretario técnico. Este secretario técnico va a coordinar las acciones de este comité, va a ejecutar las operaciones de este comité, va a ser el responsable de que opere la plataforma digital nacional. Y por supuesto también va a llevar a cabo funciones de administración para la creación de actividades de prevención, es decir, a través, y vuelvo a insistir, en la parte de las universidades, de la academia, de la investigación, se necesitan sentar las bases para la prevención, la detección y por supuesto la disuasión de los actos de corrupción. Pero esto tiene que venir de una base, de un sistema nacional, no disperso como actualmente ocurre, la campaña de la Secretaría de Educación Pública, la campaña de la Procuraduría, la campaña de X dependencia. Tiene que venir de una base donde todos tengan la misma información y donde todos ejecuten las mismas acciones, para que esto sea ordenado y coordinado. También existe la figura del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción. Este está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación y también de 7 miembros de las entidades de fiscalización local. Esta parte es muy importante, porque este Comité Rector específicamente se va a dedicar a revisar las cuentas públicas, a revisar dónde están las áreas de oportunidad donde se cometen mayormente los actos de corrupción. Y me refiero, por ejemplo, a las áreas de compras, las áreas de licitaciones, de obra pública, donde comúnmente vienen lo que se denominan los moches. También es otra de las cosas que tenemos que desterrar de la administración pública. Ninguna empresa, ningún servidor público tiene que enriquecerse por una actividad ilícita. Ningún empresario debe de beneficiar a otros para lograr una licitación o una asignación directa solamente por el peculio. Tenemos que desterrarlo, es una tarea de todos, y a través de este comité rector van a verificar que efectivamente esa cuenta pública y todos los ejercicios donde tenga que ver el erario sean supervisados por todos, no solamente por una sola institución. Dentro de los propios nombramientos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juega, les decía yo, una actividad preponderante. Se crea la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Es tan importante la creación de esta sección del tribunal porque va a conocer de los actos graves
de las funciones de los servidores públicos. Va a conocer de estos actos graves, pero principalmente, no solamente a conocer, va a sancionarlos, va a haber sentencias por parte de los magistrados de este tribunal en contra de los servidores públicos que hayan realizado alguna actividad contraria a la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Sin embargo, también en el nombramiento, como ustedes ya lo han visto aquí, el nombramiento es una enorme responsabilidad. 3 magistrados van a durar 15 años en esta actividad. El resto va a durar 10 años. Es decir, son nombramientos transeccionales, compañeros. Al ser nombramientos transeccionales, la responsabilidad institucional de quienes encabecen esas posiciones deben de desconocer filiaciones políticas, relaciones con partidos políticos y de grupos de poder. Si no, de nueva cuenta vamos a cometer el error que hemos venido cometiendo hace décadas. En la selección de los operadores del sistema, en todas sus facetas, pero en esta que es muy importante, debe de haber una observancia de parte de la ciudadanía. Imagínense ustedes un magistrado que se le ubique con algún grupo de poder o con algún partido político y que permanezca en su posición y que emita sentencias a modo durante todo este tiempo. Sería verdaderamente desafortunado. Sin embargo, la buena voluntad que hoy se observa y se respira en el sistema parece que va a romper con esa práctica de las cuotas partidistas. Parece ser que hoy estamos confiando como sociedad, como academia, de nueva cuenta en los órganos legislativos para que se tome una decisión objetiva y que no esté empañada por algún interés de carácter político. La Secretaría de la Función Pública se le dan distintas facultades. La Secretaría de la Función Pública, a diferencia del tribunal, va a ser la encargada de realizar las investigaciones de las faltas no graves o que en este momento se consideren no graves. Si después de la investigación se consideran graves, pasarán al tribunal. Pero también se van a llevar a cabo actividades con los órganos de control interno en cada una de las entidades federativas y de las dependencias federales para coordinar estos esfuerzos. Es decir, la función ahora de la función pública tendrá que ver más con una actividad de carácter preventiva que sancionadora, aunque tendrá también las facultades sancionadoras, que como ustedes saben, puede ir simplemente desde una simple amonestación hasta una inhabilitación en el servicio público, que seguirá teniendo, por supuesto, parte relevante en la propia Secretaría. Estamos esperando dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, estamos esperando que el Presidente de la República envíe la propuesta al Senado para proponer quién pudiera ser el nuevo secretario de la Función Pública. Es una facultad exclusiva del presidente. Yo creo que aunque no hay una fecha exacta, antes de que concluya este año tenemos que tener integrado todo el sistema y no puede faltar un solo nombramiento. Entonces yo estoy seguro que en breve el Ejecutivo enviará esta propuesta, que también es de enorme responsabilidad. Desafortunadamente la experiencia que hemos tenido en el pasado, ustedes saben, con los escándalos que ya platicamos al principio de esta conferencia, y el nombramiento de amistades cercanas a los hombres del poder en posiciones tan delicadas, tan susceptibles de crítica y por supuesto tan observadas, tienen los resultados que hoy tenemos. Yo no estoy peleado con que los servidores públicos y cualquier persona pueda tener la posibilidad de tener recursos económicos, que pueda tener riqueza, que pueda tener bienes, siempre y cuando sean lícitos. Cuando la gente piensa distinto y solamente quiere vivir en el mundo de la ilicitud, no solamente en sus actos, sino en sus recursos, seguirán siendo ilícitos ellos en sus personas. Entonces, el nombramiento de estos funcionarios tiene que ser absolutamente independiente y autónomo, y que sepan diferenciar si una persona tiene recursos económicos, que su origen sea lícito. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Y regreso un poco a la declaración patrimonial. Aquellos que no por obligación, sino por un tema de carácter político y mediático, han emitido su declaración 3 de 3. Me refiero a algunos líderes de partidos políticos. Nos sorprendemos al conocer la sociedad civil de que la mayoría de estos líderes políticos resultaron ser millonarios, con bienes millonarios declarados en las propias declaraciones patrimoniales. ¿Eso está mal o está bien? ¿Está mal ser rico? No, no está mal ser rico. ¿Estamos en contra de que las personas tengan recursos económicos? Nadie podría estar en contra. ¿Por qué tendríamos que estar en contra? Estamos en contra de que esos recursos tengan un origen ilícito, que tengan un origen en el erario. Y cuando las matemáticas no dan, cuando una persona solamente ha vivido de su sueldo en el servicio público, cuando solamente ha ganado una cantidad, si la sumamos, los números son helados, no da. ¿Cómo pueden amasarse esas fortunas si las cuentas aritméticas no dan? Esa es la otra parte que hay que fortalecer de las declaraciones patrimoniales, porque es un acto de buena voluntad declarar cuánto tienes, pero tienes que demostrar cómo lo has tenido. Esa es una parte muy diferente. Entonces, este nombramiento es muy importante porque va a poner principal énfasis, les decía ya, en las áreas de compras, en la parte de administración de obra pública, la construcción de carreteras, las licitaciones, etcétera. Y la función pública hoy tendrá facultades para involucrarse precisamente en esas actividades que son exclusivas de los gobiernos de los estados. Ahora la función pública va a participar activamente para prevenir que estos actos se sigan realizando. Hay una plataforma muy importante que se llama Compranet, que también la administra la Secretaría de la Función Pública. Lo que se va a tratar de integrar es que estas dos grandes plataformas digitales, Declaranet y Compranet, se fundan para tener precisamente los mismos datos, la misma información, y que los que participan en Compranet como proveedores de servicios y de bienes también estén relacionados con Declaranet, que ellos tengan también la solvencia moral necesaria para seguir trabajando con el gobierno. La Auditoría Superior de la Federación, como ya les decía yo, es un ente que supervisa la cuenta pública. La participación de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema Nacional Anticorrupción es muy interesante porque va a crear una unidad de inteligencia, una unidad de inteligencia que va a surtir de información a todos los demás entes del Sistema Nacional Anticorrupción para nutrir de información, valga la redundancia, y que tengamos los datos en su oportunidad para sancionar no solamente a un Estado de la República en una responsabilidad administrativa, sino que hoy tengamos las facultades, o que se tengan las facultades, para que se sancione en particular a un servidor público, porque hoy no se tiene la información, ya lo veíamos, sino un año después, cuando concluyen las auditorías. Y hoy por hoy lo tenemos que tener en vivo, en ese momento. Finalmente tenemos la parte más importante, desde mi punto de vista, porque necesitamos ver resultados de esta índole, que es la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Su nombre en la ley orgánica es la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, conocida como la Fiscalía Anticorrupción. Esta Fiscalía se convierte en el monopolizador de la acción penal especializado en actos de corrupción. Existieron esfuerzos institucionales anteriores en la Procuraduría, como la Fiscalía de Investigación en contra de servidores públicos de la institución, también de servidores públicos del resto de las dependencias. Es decir, sí ha existido una dinámica de persecución de delitos relacionados con la corrupción. Sin embargo, es la primera vez en la historia que se le da esta fortaleza a la Fiscalía Anticorrupción, que va a tener el 3% del presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación, que si nos vamos al presupuesto del año pasado de la Procuraduría, estamos hablando más o menos de 6,000 millones de pesos anuales. Y este tema, hablando del tema del presupuesto, es algo que también nos sorprendió a todos como sociedad, como académicos, a la opinión pública, de que una vez que estuvieron listas las 7 leyes anticorrupción
y en estas fechas, en el mes de octubre, que se envía la ley de egresos por parte del Ejecutivo al Congreso, no hubiera un solo señalamiento de presupuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, teníamos un antecedente legal, un marco jurídico, un esfuerzo institucional, un esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, pero sin dinero. ¿Cómo va a funcionar el sistema entonces? Por fortuna, los encargados de las comisiones de participación ciudadana y anticorrupción del Senado, el senador Pablo Escudero, ha promovido desde su posición hacia la Cámara de Diputados, ha insistido en que se tiene que otorgar, por lo menos para el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, un presupuesto importante. No es posible que a las áreas de investigación, a las áreas de cultura, a las áreas de educación se les haya eliminado prácticamente el presupuesto. Y otro de los énfasis que se deben de poner con mucha importancia del presupuesto es precisamente el tema anticorrupción, pues es el problema más grande del país. La inseguridad que vive el país tiene que ver con la corrupción y la impunidad. Los altos índices de violencia y de delincuencia que vemos en la Ciudad de México, que vemos en los distintos estados de la República y que han repuntado últimamente, y que todos lo hemos visto, tiene que ver también con la percepción de la corrupción y de la impunidad. La actividad de la Fiscalía Anticorrupción es muy importante. Tiene dentro de sus propias prioridades el diseñar un sistema de control de confianza propio, con independencia de la propia Fiscalía General de la Nación. Volvemos a lo mismo. El titular de esta Fiscalía tiene que tener diversas características, pero la principal es que tiene que ser una persona honorable, una persona que conozca del servicio público, que conozca de la actividad de la iniciativa privada, que tenga un carácter académico, que no sea una persona creada, sino que sea una persona que tenga una experiencia vasta en lo que significa nuestro país desde el punto de vista administrativo, público y privado. No queremos ver en una Fiscalía Anticorrupción una repetición de los errores que hemos visto en el pasado, es decir, una cuota de poder, una cuota partidista o un chapulín que vaya de una posición política a otra y que ahora le tocó la Fiscalía Anticorrupción. Queremos ver en una posición de esta naturaleza una persona que proponga acciones, una persona que sea confiable dentro y fuera del país, una persona que sea confiable ante la ciudadanía y ante su comunidad, una persona intachable. Necesitamos en esa Fiscalía Anticorrupción que se tome la mayor de las atenciones por parte del legislativo de la sociedad para que sea absolutamente observable por todos y que no tenga una sola mancha en su expediente. La Fiscalía Anticorrupción va a integrar una información muy interesante. Hablamos de las declaraciones patrimoniales. ¿Cómo saber si esa información es real, es vasta o es suficiente? Si no tenemos la información de los registros públicos de la propiedad, porque también muchos servidores públicos tienen la desfachatez, además, de tener bienes y tenerlos todos a su nombre, o de su esposa, de tu padre, del amigo, de los familiares, pero no tenemos acceso a esa información si no es a través de una investigación que se realice, como se puede solicitar a esta instancia. Entonces la Fiscalía Anticorrupción va a requerir una base de datos para que todos los registros públicos generen esta información y él de manera automática pueda obtenerlo. También es muy importante que ustedes sepan que la Fiscalía Anticorrupción va a generar campañas de cultura de la legalidad y la denuncia, porque ¿de qué sirve de que exista una fiscalía de esta naturaleza si la gente no denuncia y continúa con un ejercicio de impunidad también? Finalmente quiero comentarles que la corrupción en nuestro país ha crecido como un moho en todas las esferas y en todas las actividades sociales. No hay una instancia de gobierno, no hay una actividad social donde desafortunadamente no exista la corrupción. Todos los que están aquí presentes debemos de hacer un frente común
en contra de los actos de corrupción. No participemos de los actos de corrupción. Yo sí quiero ser un mexicano orgulloso de mi país, no solamente por sus recursos naturales, por la actividad pesquera, por la actividad turística. Yo quiero que mi país también sea admirado en principio por mí como mexicano, que sea admirado por tener operadores al frente de su administración absolutamente transparentes. Quiero que se hable bien de mi país en serio, no como una actividad mediática o de propaganda partidista. Quiero que sea real, que nos la creamos, de que nuestro país sí puede cambiar y que de nueva cuenta nos podemos convertir en punta de lanza latinoamericana y mundial de cómo se puede salir de una crisis. Estamos sumergidos, estamos ahogándonos en una crisis de corrupción en nuestro país. Y perfectamente bien podemos salir de ella si estamos convencidos de que le hace falta al país y que le conviene a los mexicanos, le conviene a las nuevas generaciones. Compañeros, con esto doy por terminada esta conferencia. Les agradezco mucho su atención y reflexionen sobre este tema y compártanlo con sus compañeros y con la gente que les acompaña. Muchas gracias a todos. Indudablemente que con esta plática nosotros, como Facultad de Derecho y Derechos Directores, de traer temas de gran actualidad con grandes ponentes maestros de nuestra facultad. Es por ello que el señor director, por mi conducto, le entrega al maestro Ricardo Peralta Saucedo un reconocimiento al cual me voy a permitir dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Peralta Saucedo por su destacada participación como ponente en la conferencia Sistema Nacional Anticorrupción como Política Pública en México, disertada el 15 de octubre de 2016 en el Auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, hablar del espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2016, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, lo firma. Maestro, muchas felicidades.